continuación presentamos al equipo número 1 que estará disertando sobre el pago de la letra de cambio. Estará conformado por Carlos Anderson, es mi persona quien les habla, sobre lo referente al concepto y sujetos del pago. Posteriormente, el compañero Juan Carlos Alvarado estará presentando lo referente a las formas del pago. El compañero Alexander Ariza disertará sobre el rol o la responsabilidad del librado. La compañera Mary Ordóñez estará disertando sobre la presentación, la aceptación y el pago. Y finalmente, el compañero José Martínez estará presentando lo referente a la consignación y el pago. El concepto de pago tenemos que en su concepción más sencilla se trata de la presentación literaria del título de parte de su tenedor, usualmente a la fecha de su vencimiento, exigiendo el pago de la misma. Por lo tanto, se trata de un paso previo para la extinción de la deuda. Es decir, en materia civil, el pago supone la extinción de la deuda de hacerse de manera adecuada. La circulación de la letra de cambio en primera instancia, en ese momento él es el responsable del pago, hasta que esta es aceptada y firmada por el librado, quien se convierte entonces en el responsable inmediato por velar el pago de dicho instrumento a su vencimiento. Pero mediante los endosos nace la figura del tenedor de la letra, que al fin de cuentas es quien finalmente va a cobrar esa letra, y por analogía también tendríamos entonces la figura del aval o avalista, que en dado caso que aquellos no pudieran configurar el pago, deberá hacerse responsable solidariamente por el pago de dicho instrumento. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Alvarado y yo le vengo a exponer sobre las formas de pago. Establece el Código de Comercio que el mismo debe hacerse en moneda de curso legal del país en el cual fue emitida la letra de cambio. El portador debe presentar la letra de cambio a su pago, sea el día en que es pagadera o sea uno de los días laborables siguientes. También encontramos el pago parcial. Sin embargo, establece el código que el portador no está obligado a recibir dicho pago parcial. En caso de que así sea, el librado puede exigir que dicho pago se haga constar en la letra de cambio y que se dé recibo del mismo. Igualmente señalamos los casos de pago por intervención, que sucede si al vencimiento de la letra de cambio se hace constar mediante protesto la negativa de pago por parte del librado, por lo que se requiere de un interventor. En este sentido, podemos decir que el protesto es un acto formal donde se hace constar la falta de pago de la obligación contenida en la letra de cambio. Este documento es necesario para ejercer por otras vías la acción de reembolso y conservar la acción principal del deudor. La norma general de nuestra legislación cambiaria ordena que se debe realizar el levantamiento del protesto por falta de aceptación o por falta de pago, en los lapsos taxativamente determinados en el Código, y que dicha omisión o incumplimiento de esta obligación hace caducar la acción del portador del instrumento cambiario. Esto frente a los terceros endosantes, al librado y a sus respectivos garantes. Encontramos también en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que, vencidos los términos para presentar una letra de cambio a la vista, a cierto término vista, se debe sacar el protesto, bien por aceptación o por falta de pago, y la inobservancia de estos términos hace caducar la acción del portador del instrumento cambiario, quedando desposeído de sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los obligados. Esto efectuando el del aceptante, lo cual se refiere a la acción de regreso. Eso es toda mi exposición. Hola, saludos, mi nombre es Alexander Ariza, estudiante de la materia Títulos y Valores. Para esta ocasión me toca hacer la exposición sobre las facultades de un librado. Ahora, cuando nosotros hablamos de las facultades de un librado, nos estamos refiriendo a la capacidad o facultad que tiene el librado de aceptar o no aceptar la letra de cambio.
Es decir, que el hecho de que su nombre aparezca en una letra de cambio no supone que está obligado a un compromiso de pago. Bien, él estudiando las condiciones de la aceptación puede diversificarse en tres formas. Número uno, puede aceptar la letra de cambio a través de la firma según el artículo 436 del Código de Comercio. Número dos, puede rehusarse a la aceptación del compromiso, para lo cual tiene que establecer un documento auténtico llamado el protesto. Y número tres, es la aceptación parcial de la letra de cambio, donde puede tomar solamente un contenido o puede aceptar un contenido de lo que se establece en las condiciones de la letra de cambio según el artículo 434 del Código de Comercio. Así pues, en breve resumen, podemos desglosar toda la facultad que tiene el librado de aceptar o no aceptar el compromiso u la obligación de la letra de cambio o el pago de la letra de cambio. Muchas gracias. Buenas noches, soy Mary Ordóñez. Hoy les voy a hablar de la presentación a la aceptación y el pago de la letra de cambio. La presentación es un trámite imprescindible para que el tenedor de la letra de cambio pueda obtener la aceptación y la firma en el instrumento cambiario por el librado. En la mayoría de los supuestos, la presentación a la aceptación es facultativa. Sin embargo, cuando la letra haya sido girada a un plazo a la vista o cuando haya sido establecida su presentación a la aceptación por el librador o por el endosante, la presentación a la aceptación es un trámite obligatorio. No obstante, el librador puede prohibir este trámite cuando la letra haya sido girada a un plazo a vista, cuando esté domiciliada en una entidad bancaria o cuando sea pagadero en una dirección diferente al domicilio del librado. En lo que respecta a la presentación para su pago, el tenedor de la letra debe presentarla ante el librado a fin de recibir o de reclamar su importe. En este sentido surgen algunas interrogantes, tales como: ¿qué persona es la que debe presentar la letra? ¿Ante qué persona debe presentarse? ¿En qué lugar ha de presentarse? Y la fecha en que se debe presentar. Cuando nos referimos a qué persona es la que debe presentar la letra, podemos afirmar que el tenedor de la letra de cambio en el momento de su vencimiento es la que está llamada a presentar la letra para su pago. ¿Ante qué persona debe presentarse la letra? La letra debe ser presentada ante el librado a fin de recibir el importe del instrumento. ¿En qué lugar debe presentarse la letra de cambio? En el lugar establecido o designado en la letra de cambio. Y si no existe una dirección establecida, la misma debe ser presentada en el domicilio del girado. Por último, tenemos la fecha en que debe presentarse la letra de cambio. La letra de cambio debe ser presentada tal como lo expresa el artículo 691 del Código de Comercio en la fecha de su vencimiento, pero también puede ser cancelada antes de la fecha o después de la fecha de su vencimiento. Ante todo, mi respeto y mi saludo. Mi nombre es José Manuel Martínez Rojas, cédula 7575574, estudiante de la carrera de Derecho, y mi tema a exponer es las consignaciones. El pago por consignación procede en los casos en que el deudor quiere pagar, pero se ha impedido de hacerlo porque el acreedor se niega a recibir el pago. Claro, puede ser que el acreedor esté incapacitado o el acreedor está en el extranjero, etc. En estos supuestos, para librarse, el deudor promueve una acción contra el acreedor y se pone a disposición de la autoridad judicial, de acuerdo con un procedimiento que la propia ley establece. La consignación libera al deudor de toda responsabilidad frente al acreedor, según el artículo 1176.1 del Código Civil venezolano.
El requisito para que se dé la obligación es el ofrecimiento, que según el artículo 1136 del Código Civil señala que es un requisito previo imprescindible para efectuar la consignación, el realizar un ofrecimiento de pago, de manera que se obliga al acreedor a manifestar si acepta o rechaza dicho pago. La consignación solo podrá tener lugar cuando el acreedor se niegue, de modo expreso o tácito, a admitir el pago sin justa causa, dice el artículo 1176.1 del Código Civil venezolano. Y además, cuando el ofrecimiento se haga ajustándose estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, según el artículo 1177, punto 11 del Código Civil venezolano. Si el ofrecimiento de pago se hizo en su debida forma, cualquier rechazo será injustificado. Excepciones que se da con las consignaciones. Según la regla del artículo 1136.1 del Código Civil venezolano, tiene 4 secciones que suponen que el deudor tenga la posibilidad de consignar directamente, prescindiendo del requisito previo del ofrecimiento de pago. Ello es posible, primero, en casos de ausencia. En realidad, ausente de hecho, lo es todo acreedor que no se presenta para el pago en el lugar y día fijado. Algo similar ocurre en el segundo lugar, en caso de incapacidad del acreedor. Deberá ser una capacidad de hecho temporal, en la que la persona presuntamente incapaz no tiene un representante o no le es posible aceptar el pago. En tercer lugar, puede consignarse sin previo ofrecimiento de pago cuando está pendiente un litigio entre varias personas para dirimir quién de ellos es el acreedor o acreedores, o cuando varias personas pretenden extrajudicialmente el cobro, siempre que todos pretenden que todos tengan al menos una base razonable para su pretensión. Por último, puede consignarse sin previo ofrecimiento de pago cuando se haya extraviado el título de la obligación, siempre que dicho título sea necesario para proceder al pago. Es decir, la falta del título provoca dudas o incertidumbre acerca de quién es el acreedor. En estos dos últimos casos, lo que se pretende es evitar un doble pago. Existe un procedimiento y unos efectos que crea la consignación, que están regulados según en los artículos 1177 al 1181 del Código Civil venezolano. El primer paso, que es el artículo 1177 del Código Civil venezolano, es notificar la intención de consignar a los interesados en el cumplimiento de la obligación. Su función es dar al acreedor la oportunidad de rechazar o aceptar la consignación. El segundo paso, según el artículo 1178.1, es depositar las cosas debidas ante la autoridad judicial competente y de que se ha hecho el anuncio a los interesados. El tercer paso es notificar a los interesados que se ha procedido a consignar la cosa. Y el cuarto paso, y para que la consignación se entienda válidamente realizada, es necesario que la acepte el acreedor o recaiga resolución judicial de que está bien efectuada. Eso nos lo dice el artículo 1180.11 del Código Civil venezolano. Existe una diferencia entre el pago o consignación. Si pagas, se ha terminado la obligación y se entrega la cantidad al acreedor y se acabó. Si consigna, es en los casos en que el deudor quiere pagar, pero se ve impedido de hacerlo por el acreedor. Claro, esto prevalece si está dentro de los plazos de pago. Si no presenta oposición, se considera el pago y se entregaría al ejecutante. Muchas gracias.